Eso, somos Fútbol al Chile, David, Andrick, Golo, Javier, Víctor, hablando aquí de fútbol, que es lo que más nos gusta. Hablemos de campeonato nacional, porque se anunció, bueno, ya hace unos meses que se va a cambiar el formato, ahora se va a jugar nuevamente a semifinales, con un primer lugar sembrado ya en una final. Pero entonces, entre todo este cambio de formatos que siempre se hace en el fútbol nacional, ¿qué se debe priorizar? Andrick, por ejemplo, ¿qué se debe priorizar para elegir el formato del campeonato nacional? Hay varias cosas, porque por ejemplo está el tema de la justicia, que es que realmente se premie como al más constante durante todo el torneo. Está como el tema económico, ¿verdad? Que por ejemplo para la mayoría de los equipos del torneo nacional es importante, porque no todos son las ligas Saprissa Heredia que tienen recursos y les gusta mucho poder acceder a estas segundas rondas que les dé dinero. Hay otros temas como la competitividad, ¿verdad? Que nuestro torneo haga mejores jugadores. Es una cuestión complicada, no sé cuál... No, pero mójese, o sea, me habló de todos los factores, pero no dice ninguno. Es muy importante todo, ¿verdad? Yo creo que la gente, los estadios, la cancha, los medios, la pregunta es ahora, importante el país. Yo empiezo. ¿Qué se debe priorizar? Javier, que yo creo que Yo es muy importante. yo ahorita no sé cuál de esos tres es más importante, convénzame. ¿Qué más importante? Que para mí es muy importante la economía de los equipos, es muy importante que No, puedan acceder. no, Pero todo eso para mí es secundario a la parte de la justicia. Para mí el deporte es de quién es mejor y justicia. quién puede ser mejor. Claro, man. No existe ¿Quién es la mejor? justicia. Ok, llámele. Pero ¿a qué se ¿Quién refiere es el con más justicia? constante a lo largo de todo un torneo? Yo odio los torneos mediocres donde usted puede jugar bien todo un torneo, se caga en un partido y boom, ya no sos campeón. O al revés. Bueno, lo malo es que su argumento no es real. No es para este fútbol, es como un torneo mediocre, no tiene que premiar la constancia. Entonces, Sí, en un torneo tan injusto económicamente como es este, porque usted no me puede ir a mí a hablar de justicia o a hablar de constancia cuando tenemos a un equipo como, no sé, Liberia Mía, que tiene que llegar y los jugadores tienen que salir a vender números para jugar fútbol, a Heredia, que todos tenemos dudas de dónde viene todo el dinero de Heredia. Pero entonces Heredia tiene una planilla de 35 jugadores. Puede ser constante. ¿Y ¿Cómo le vamos a exigir que sea constante a la UCR? Que sea constante con la Leicester fue campeón de la Pero Premier. nos estamos saliendo del tema, o sea, ¿cuál es el formato y qué Para se debe mí el priorizarse? formato lo que tiene que premiar, lo que debe priorizar es el ritmo de los jugadores. Un torneo nacional está hecho para nosotros seguir afiliados a la FIFA, para que nuestra selección participe en los mundiales, para que vayamos a los eliminatorios. El fútbol nacional está nutrido para nutrir al país deportivamente. Y al final lo que necesitamos es que esos deportistas sean mejores. Pero es sean lo mismo, no constantes, puedes sean más pedirle a competitivos. esos jugadores que jueguen domingo, miércoles, domingo, hay si que no priorizar pueden lo que llegar los a haga comer a la mejores. casa. Lo que haga mejores a los Pero ¿qué jugadores. formato prioriza el ritmo entonces? ¿Y O sea, ¿cuál formato es el que prioriza el ritmo? A mí este no me parece que está ¿Y mal. eso en qué ayuda o qué diferencia tiene en un torneo largo si todos los equipos siguen comiendo mierda? Bueno, yo no sé, nosotros cambiamos, dejamos de tener esos formatos de torneo de ida y vuelta, 22 fechas, donde siempre queda campeón Saprissa o la Liga, o Saprissa o la Liga, o Saprissa o la Liga. Y desde que dejamos de hacer eso, desde que empezamos a tener sorpresas en este país, desde que Brujas empezó a ser campeón, desde que Liberia empezó a ser campeón, desde que Pérez empezó a ser campeón, desde que Heredia empezó a ser campeón, desde que el fútbol se diversificó un poco, porque no es del todo, sigue estando monopolizado. El fútbol nacional mejoró. Nosotros tuvimos Brasil 2014. Nosotros vamos para un mundial de nuevo. Nuestro fútbol es más competitivo. Vamos a CONCACHAMPIONS. Pero es resultado de la liga doméstica. Yo creo que habría que ver. Por ejemplo, Víctor, Yo usted creo me que dice que Liberia Mía y que Brujas. Víctor, no me venga a mí a decir que esos son equipos chicos y en ese momento están inyectados. Cada cuánto horas sacamos jugadores afuera. Pero esos equipos salgan ahí afuera, fueron campeones con un montón de jugadores viejos que ya no jugaban en Saprissa y en la liga. ¿Quién salió de Liberia? Cristian Gamboa. Pero bueno, Ya. entonces, André, ¿qué? ¿Cuál? ¿Qué se No debe sé, todavía priorizar? no me convence que tiene a ver qué decir. No me convence. No me convence qué, pero No me diga. convence. Es que yo no sé cuál debería Debe haber un equilibrio. David, ¿usted O qué sea, piensa que se tiene que priorizar? Basándome en experiencias de torneos pasados y formatos y contrastándolos, Cuando él jugaba. a mí el que más me ha gustado, el que me parece también, basándome en algo de justicia, es en dividir el torneo en dos hexagonales. Por un asunto de que vos te tenés que concentrar en clasificar, en ser los primero o segundo de esa hexagonal.
y no jugar contra todos, sino que jugar directamente contra otros 5 equipos, digamos. Obviamente tenés que tener resultados contra los demás. Pero ese formato, ¿qué prioriza? ¿La competitividad? Para mí, prioriza la competitividad Es que, pero la justicia no. y lo vuelve más emocionante. Pero la justicia no. Porque o puede sea, haber un aparte- grupo muy bueno y que todos se maten, y un grupo muy malo. No, por eso yo creo que a la hora de ¿Cómo se conformar los definen grupos, los grupos también? sí, también hay que evaluar históricamente quienes, digamos, Es que es lo complicado. yo pondría, digamos, por ejemplo, a Heredia, Copérez y Santos, Saprissa y la Liga en un grupo también, con Porque otros. la liga ahora es el tercero de este país. Lamentablemente. ¿En qué? Por eso, ¿En entonces, títulos? Usted ¿O cómo- en títulos internacionales? Entonces, ¿usted cómo define eso? Por ejemplo, como Sí, dice David, a 2 grupos. eh, ¿Quiénes son los sembrados? ¿Heredia y Saprissa? ¿Los primeros sembrados? ¿O la Liga y Saprissa por una cuestión histórica? ¿O Heredia y la Liga? Sí, Y no, campeón, se tiene campeón, que ser, usted campeón, no puede llegar a campeón definir pasado. según el rendimiento promedio de los últimos 10 torneos cortos. O sea, Heredia tendría que ser el primero. vamos. Heredia siempre Por tendría que mucho. ser el primero porque Por Heredia es mucho. el mejor equipo en la historia de Sí. los torneos cortos de este país. Sí, O tendría sea, que en ser los el primero. últimos 7 años. Dejemos 90 Ya años de desviando, historia nos vamos atrás. desviando, volvamos a la vara. Ok, Bueno, bueno, yo para- creo es un yo buen creo balance que yo que insistiría, dado que no me convencen que tiene que irse estrictamente por uno de los lados, un formato, yo insistiría con liga y con copa donde se metan equipos de segundo y torneo, obligando a los equipos grandes de Primero, alguna manera, pero- de alguna manera a invertir en esos torneos. De cosas que han demostrado no servir y el torneo de copa. Es Un un año, Ok, un año. La liga doméstica es ¿Cuánto lo que más se se intentó? ¿verdad? ¿Cuánto se intentó? ¿Cuánto duraron construyendo la Copa del Rey en España? Pero el campeonato nacional le cuesta llevar gente y ahora pensar en otro campeonato. Ok, Porque pero el torneo de llevémoslo un Copa- momento. lleve a la Pensemos liga, para los equipos lleve a la pequeños. liga a Upala, a ver si no se llegan a la casa. Pero ustedes ahora fuera de cámara están como, ay, es que tiene que ir la gente a los estadios. No se llena el estadio de Saprissa contra Guadalupe, se va a llenar Saprissa contra Jacob Reyes, contra Sí, Jicaral. porque ahí nunca va Saprissa, güey. Saprissa viene a Guadalupe Pero 4 cuando la veces al gente se año. empiece a acostumbrar va a dejar de ir porque se llena. La última vez me acuerdo en el torneo de Copa se llenó el Liga Turrialba, me acuerdo perfectamente. Pero si la Liga y Turrialba se empiezan a enfrentar y más de esos partidos, ya la gente va a dejar de ir. Lo mismo pasa Lo que con pasa es Santos que cuando ascendió a primera división, todo el Hay mundo que, hay como que loco. buscar llegando una a cosa, la porque Liga. el torneo de Copa es un partido, te jugás la vida ahí y vas y Yo creo jugás. que la Copa lo que le recordar puede que dar esos es equipos- mayor ritmo. Mayor ritmo. Hay, pero hay recuerden- estimular la economía de los equipos pequeños, Ajá, ahí exacto. tenés competitividad porque metes más fechas y tenés que competir por otras varas. No, también. no se Bueno, recupera pero- el gasto, no se recupera Pero el gasto. ¿Usted qué cree que debería ser el fútbol nacional? Para mí, semifinales y final, normal. ¿Y por qué lo digo? Pero Más- antes de eso, todos contra todos. Todos contra todos, es la manera más integral creo que de jugar. Pero, digamos, para mí una de las épocas más emocionantes en torneos cortos, y esto hablando desde la emoción, desde el espectáculo, ha sido cuando se jugaba semifinales, esas semifinales de la Liga Saprissa, las finales Liga Heredia, esa época recién se implantó la cuestión de torneos cortos con semifinales, justo después de lo de los grupos, me parece que fue la mejor época Ok. del campeonato nacional. Para mí es sencillo, y por una cuestión de economía, una cuestión deportiva, me parece que los primeros 4 tienen que pasar a una siguiente ronda, depende de ahí ya se hace el emparejamiento, una final y el campeón es Rolando, campeón. con ese formato van a ser los 3 mismos de siempre y uno de turno. Pero ya son los 3 minutos de siempre. pero Entonces, bueno, ¿por qué no y se si lo lo hace hacen en torneo de liga? Va a ser solo uno. Entonces, espérense. No va a ser solo uno, va a haber un pleito entre los 3 mismos de siempre, los demás van a seguir sin entonces, pero por lo menos va a haber ¿por qué no constancia. te- Ok, por qué no Rolando, regresas te lo como pongo así, argumento? porque la liga ganó un montón de campeonatos y Heredia había terminado primero. Y la verdad es que Heredia Pero se eso metía más a esos pasa, torneos pero con eso pasa. competitividad. Eso de fue los falta de casta, de los fue últimos falta de 9, casta de Heredia. los Yo soy últimos Manudo, 9 líderes, yo soy Manudo. de los últimos 9 líderes, solo 3 quedaron ¿A usted le campeones. gusta, a usted le gusta, Con a diferencia. usted le gusta el fútbol mexicano? Sí. ¿Le parece intenso? Claro. ¿Le parece competitivo? Yo sé, Bueno, sí. ahí el líder general todos los días queda eliminado en partidos de cuartos de final. Yo ¿Un sé. premio a la mediocridad? Y pasa no Sí. Pero digamos, Pero es un país mucho más grande que Ah, acá. Vamos a pasar a 8 equipos acá. No, ¿vale? estamos Sí, diciendo ah, cuatro. De hecho, ok, Es- bueno, y si algo, mi formato favorito siempre ha sido apertura, clausura y una final. el problema Que es es muy que similar a lo que en es fecha ahorita, ¿verdad? 15, Pérez Celedón, Sí. Guadalupe, Sí, ya se no se acabó- juega se nada, acabó el pero van a torneo. llegar 3
personas a los pero si estadios. le metes un torneo de copa, Va a donde- seguir con el torneo de Copa. Pero eso va a pasar siempre, o sea, Bueno, creo que siempre no, va a pasar. creo que no hay consenso. No hay consenso. Para ustedes, ¿qué? ¿Cuál es el mejor formato para el campeonato nacional? Cuadrangular, apertura y clausura, semifinales. ¿Cuál debería ser el formato para el campeonato nacional? ¿Y cuántas semifinales recuerdan que Saprissa se haya robado? Es muy importante. ¿Cuántos sabes? No, mentira, un abrazo a todos los sapricistas. Yo no. Hola tú, soy yo, el emperador de Roma. Y quiero invitarlos a que se suscriban a Fútbol al Chile. Desde que salí de Roma, esto es lo que hago. Invitar a gente a ver Fútbol al Chile. Así que suscríbanse al canal de YouTube o al fanpage de Facebook. Y si tienen alguien con quien hablar de fútbol, también invítenlo. Denle like, por favor. Háganos crecer. Viva fútbol al Chile. Viva Roma.